Buen día, compañeros profesores. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre la LAU, que es la licencia ambiental única. Iniciamos con el concepto. La licencia ambiental única es un instrumento que sirve para regular los establecimientos industriales. Esto con el objetivo de prevenir y controlar la contaminación atmosférica. Y es en materia de prevención. Básicamente va a coordinar la evaluación, hace un dictamen y un seguimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos en materia de impacto ambiental y de riesgo, así como las emisiones a la atmósfera, la generación y tratamiento de residuos peligrosos y de servicios hidráulicos. Esta licencia es de carácter obligatorio para todos los establecimientos que están por instalarse o iniciar operaciones, cuando deben de regularizarse por estar operando sin cumplir con alguno de los trámites ambientales a que están obligados por tal efecto. Esta licencia se genera básicamente una sola vez y debe de ser actualizada cuando cambien sus procesos, se incrementa algún tipo de capacidad en la producción o la empresa empieza a cambiar lo que es su razón social. Entonces, es de suma importancia que se esté actualizando en caso de que se genere alguno de estos cambios, como se menciona. La LAU se solicita de manera voluntaria cuando es conveniente para los intereses de la empresa. El programa voluntario de gestión ambiental forma parte del sistema integrado en regulación directa y gestión ambiental de las industrias. El objetivo es contribuir a desarrollar la gestión ambiental por parte de la administración de cada establecimiento para poder lograr la mejora continua y su desempeño, así como la competitividad. Esto se basa básicamente en que las empresas deben de tener diferentes enfoques de gestión. Tenemos de igual forma algún tipo de ley que lo apoya. Y en este caso incluimos también ISOs, que la ISO 14000, que es referente a programas del tipo de calidad total y responsabilidad integral, y en línea que promueve los estímulos e incentivos para las empresas presentes, que se encargará de que se cumplan con los programas que están conforme a los términos acordados. Tenemos las siguientes características. Como les comentaba, es única por el establecimiento industrial, íntegra, sobre el impacto ambiental y riesgo, emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos y servicios hidráulicos, y es obligatoria para establecimientos de jurisdicción federal en materia de atmósfera, nuevos o que deban de regularizarse. Se puede solicitar de manera voluntaria vía relicenciamiento y se emite por única vez, en la que se debe de renovar por algún cambio de giro de localización y se actualiza por algún aumento en la producción, ampliación de la planta o algún cambio de razón social. Continuamos con el tema de la LEGEPA, en prevención y control de la contaminación de la atmósfera, artículo 111 bis. Este artículo nos indica que para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que se emitan pueden emitir olores, gases, partículas sólidas o líquidos a la atmósfera. Se requiere algún tipo de autorización por la Secretaría. Es decir, para que se puedan realizar operaciones debe de tener esta autorización previa en la que se verifique que se están teniendo los niveles correctos en las emisiones tanto de gases o partículas. Para efectos de la ley se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal aquellas que son industriales químicas, de petróleo, petroquímicas, de pinturas y tintas, automotrices, celulosas y papel, metalúrgica, de vidrio, de generación en energía eléctrica, del abesto, cementera, calera y tratamiento de residuos peligrosos. El reglamento al que afecto se expida determina los subsectores específicos que son pertenecientes a cada uno de los sectores industriales que han sido señalados anteriormente, en los que se mencionan en este artículo, y aquellos establecimientos están sujetos
a disposiciones de la legislación federal en lo que se refiere a la emisión de contaminantes de la atmósfera. Cedo la palabra a mi compañera Mitzel para que les hable un poco más sobre el contenido de la LAU. Gracias. Bueno, gracias al contenido de la LAU, esta nos permite coordinar en un solo proceso la evaluación, dictamen y seguimiento de las obligaciones ambientales de dichos establecimientos en materia de trámites de impacto ambiental y riesgos, emisiones a la atmósfera y generación y tratamiento de residuos peligrosos que corresponden al INE y de servicios hidráulicos que competen a la CNA. La LAU se emite, como ya lo mencionaron, por única vez y en una forma definitiva, y esto deberá renovarse ya sea porque haya algún cambio de giro industrial o de localización de establecimiento, y deberá actualizarse por aumento ya sea de producción o ampliación de la planta o cambio de razón social mediante un aviso escrito por la Secretaría. Actualmente la LAU es aplicable en las fuentes que ya mencionaron y bueno, aparte también cuenta con, gracias a este listado que mi compañero ya mencionó, que incluye petroquímica, química, pinturas, todos estos listados es con la finalidad de orientar a la aplicación de la LAU a dichos establecimientos. Y para eso, pues, más adelante se muestra un listado en el cual vienen un poco más específicos para su mayor comprensión. A continuación, mi compañero Raúl les va a hablar un poco más sobre el tema. Muchas gracias, Mitzel. Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. Les hablaré sobre lo que refiere a los criterios de resolución. Siguiente, por favor, compañero. Bien, quisiera acotar primeramente que las disposiciones para el trámite de la licencia ambiental única y así como la cédula de operación anual fueron establecidas por la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 11 de abril de 1997, y su posterior reforma y adición para la fecha del 9 de abril, un año después, en 1998. El objetivo de las reformas y adiciones fue otorgar mayores facilidades en los trámites que tienen que ver con la obtención de licencias, de permisos y de autorizaciones, así como para la presentación de la cédula de operación anual, mediante un trámite único con base en la experiencia de aplicación del primer acuerdo, que fue publicado en 1997. Para tal efecto, se establecen nuevos lineamientos y criterios buscando dar una mayor eficacia al cumplimiento de las disposiciones legales y certidumbre política a los particulares, unificando en uno solo el contenido de ambos acuerdos, los antes referidos. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. Refiere que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la LEGEPA, señala que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Semarnat, deberá establecer los mecanismos y procedimientos necesarios con el propósito de que los interesados realicen un solo trámite en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de servicios se requiere obtener diversos permisos, licencias, así como autorizaciones que deban ser otorgados por la propia dependencia, la Semarnat. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. Establece que de acuerdo con el citado ordenamiento legal es necesario integrar un inventario de emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales en cuerpos receptores de orden federal o que se infiltren al subsuelo, así como materiales y residuos peligrosos que tienen que ver con su gestión.
de sus procesos industriales. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. Refiere también que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Semarnat, tiene entre sus facultades el otorgamiento de licencias de funcionamiento a las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan contaminantes a la atmósfera, registrar empresas generadoras de residuos peligrosos y expedir autorizaciones a empresas manejadoras de residuos peligrosos, así como autorizar la realización de obras e instalaciones de la competencia en materia del impacto ambiental, así como emitir concesiones de aprovechamiento de agua y ocupación de zona federal y permisos de descarga de aguas residuales. Siguiente, por favor. Refiere también que para el logro de los objetivos de este acuerdo se requiere la debida coordinación entre los órganos administrativos desconcentrados de esta dependencia de la Semarnat. La unificación de trámites y consolidación de obligaciones se hará conforme a las disposiciones legales vigentes y a las competencias y atribuciones que cada órgano le corresponda, de acuerdo con el reglamento interior de la Semarnat. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. También que la licencia ambiental única, la LAU, es un instrumento adecuado para establecer los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo la coordinación de trámites, así como su seguimiento, actualización e información por establecimiento industrial de emisiones contaminantes, sea a la atmósfera o bien por aguas residuales o sustancias peligrosas. Siguiente, por favor. Establece dos rubros para esta situación. En el número 1, estarán obligados a realizar un solo trámite conjunto para la obtención de la licencia ambiental única, la LAU, los responsables de los establecimientos industriales, ya sean nuevos o que deban regularizarse, y que son competencia federal en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, conforme a lo establecido por el artículo 111 bis de la LGEPA, que establece las emisiones contaminantes a la atmósfera. Siguiente, por favor. Gracias. Y en el número 2, finalmente, el procedimiento para actualizar periódicamente la información proporcionada mediante la solicitud de licencia ambiental única, la LAU, y contribuir a la integración de un inventario de emisiones, así como transferencia de contaminantes mediante un formato único denominado cédula de operación anual. A continuación, mi compañera López Hernández, Jessica Vianey, continuará con el tema. Muchas gracias, Raúl. Bueno, a continuación hablaremos sobre lo que son los procedimientos para el trámite de LAU. El procedimiento está integrado por trámites que establecen como objetivo asegurar la coordinación e integración dentro del conjunto de los trámites de la LAU. Este procedimiento cubre 3 fases. La primera es la fase de inicio. En esta, la empresa manda un gestor o promente que es autorizado por la misma empresa que se presente ante la ventanilla de trámites, donde se dará la información sobre los requisitos a cumplir. En estos trámites encontramos lo que es la emisión a la atmósfera, la generación de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, impacto ambiental, riesgo ambiental y la descarga de las aguas residuales. El centro integra de servicios, entrega al gestor o al promovente la documentación respectiva según sean los trámites a realizar, que podemos encontrar lo que es el instructivo general, el instructivo de informe preventivo o de manifestación de impacto ambiental, el instructivo de estudio de riesgos, la solicitud de servicios hidráulicos. Con base en la Ley Federal de los Derechos, se debe hacer los pagos respectivos a cada trámite. Al iniciar esto, se recibirá la solución según las áreas competitivas, que estas integran el expediente, contan con 1/3 del plazo de respuesta para requerir al interesado, por escrito por única vez, que subsanen las faltas o omisiones detectadas.
De la misma manera, la emisión de la UN tiene como base tener los dictámenes y las resoluciones recibidas de la SGPA, el Sistema General de Preferencia Arancelales, que favorecen, en caso contrario, se negará la misma, notificándose al interesado. De igual forma, tenemos que se cuenta para todo el proceso con un plazo máximo de 7 días hábiles. Y para la fase 2, de acción inicial, la empresa, en este caso de sus establecimientos y disposiciones legales aplicables, responsablemente contará con un periodo inicial de un máximo de meses para la puesta de los procesos y el equipo, a fin de garantizar las operaciones de los legales. Y esto se encuentra lo que es el monitoreo y análisis de emisiones a la atmósfera, el muestreo de aguas residuales, de residuos peligrosos. Cumpliendo con el periodo inicial, dentro de los 15 días hábiles siguientes, la empresa a las el centro de función recibe los informes y los envía a las áreas competentes, en un máximo de 3 días hábiles. Y dentro de las competentes contarán a emitir sus que como resultado de informe los efectivos. Y es el chicos, ¿sí me escuchan? Se te Sí, cortó un poquito la voz. sí te escuchamos bien. Y dentro de la fase 3 de la operación, la empresa presenta en el mes de cada anual establecimiento según establecido la licencia respectivas y dentro del Centro Integral de Servicios se envía dentro de al análisis de la cédula podrán modificar los niveles máximos de emisión que hubieran fijado cuando la zona en que se ubique la fuente se convierta en zona crítica o existan modificaciones en los procesos de producción y dentro del Centro Integral de Servicios, estos prevén identificación, entregan al gestor los dictámenes respectivos y dentro de la empresa, si es el caso, se realizan las acciones o modificaciones requeridas en los dictámenes y se cumple permanentemente con la normatividad vigente y las condiciones fijadas en la licencia. A continuación, la palabra a mi compañera Ingrid. Gracias, compañera. Buenas noches, profesor. Yo les voy a hablar acerca del formato de la solicitud de licencia ambiental única. Bueno, como tal, este formato fue elaborado por el comité y está integrado por un grupo de trabajo que sea responsable de dar el cumplimiento al programa de protección ambiental y competitividad industrial que fue firmado por la Semarnat. En su elaboración se cuidó solo solicitar con carácter obligatorio aquella información y documentos que derivaran de las obligaciones ambientales que sean previstas en la LGEEPA y las normas oficiales mexicanas en materia de impacto ambiental y riesgo. Dentro del ámbito de
aplicación directa de la industria de competencia federal en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. Y esta integra solo trámite. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, este como tal se integra en un solo trámite el cumplimiento de las obligaciones ambientales y estas pues deben de satisfacer cada establecimiento, ya sea en materia de emisiones de la atmósfera, generación de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, impacto ambiental y riesgo ambiental o ya sea descarga de aguas residuales. La siguiente, por favor. Ahora nos menciona quién debe de realizar este trámite. Como tal, pues debe de ser solicitado por establecimientos industriales que son fuentes fijas de jurisdicción federal. Y esto ya es en materia de atmósfera cuando, por ejemplo, el establecimiento está por iniciar una operación o ya sea que el establecimiento se encuentre en operación pero no cumpla con algunas de sus obligaciones ambientales. También cuando el establecimiento cumpla con sus obligaciones pero necesite ser actualizada de una o más licencias o permisos con los que cuenta. También el establecimiento debe de cumplir con sus obligaciones ambientales de competencia federal, pero la empresa desea licencia ambiental única, o ya sea que la empresa deberá justificar por escrito tal necesidad. Y, por ejemplo, esta se emite por única vez y en forma definitiva y debe renovarse por cambio de giro industrial o ya sea por localización del establecimiento y debe de actualizarse por aumento de producción, ampliación de la planta o ya sea el cambio de razón social mediante un aviso por escrito de la Secretaría. Bueno, en este caso, este es el formato de solicitud de licencia ambiental única y estos son los datos que debemos de llenar. Bueno, este normalmente pues es llenado por la Semarnat y aquí nos menciona el lugar de, bueno, tenemos que mencionar el lugar de la solicitud, la fecha de publicación, la fecha de la solicitud, quién va a recibir, el número de solicitud, el número de registro ambiental o ya sea quién se va a enviar. Y en este caso nos menciona 4 opciones. La siguiente, por favor. También como siguiente debemos, bueno, se debe de llenar la razón social de la empresa, el nombre, la firma del representante legal, el nombre y la firma del representante, el responsable técnico, y nos menciona las declaraciones de la información o el contenido de esta solicitud y sus anexos. Y dentro de los datos del registro, debe de mencionar la denominación o razón social de la empresa, el registro, bueno, el RFC, el número de registro del CIEM, la cámara a la que pertenece y número de registro, la actividad productiva principal del establecimiento, el código ambiental, el domicilio del establecimiento. Deben de especificar entre qué calle está, centro, poblado o parque, así como el número exterior, el número interior o la colonia y entre qué calles se encuentra o está localizado. Y así como el municipio, delegación, código postal, estado, correo electrónico, su teléfono, LADA o ya sea fijo o móvil y su extensión. La siguiente, por favor. También nos menciona que debemos de poner el domicilio para oír y recibir las notificaciones en caso de ser distinto al que está establecido. O aquí también pues debemos de mencionar todo, entre qué calles está, colonia, número interior, número exterior, código postal. Y, por ejemplo, aquí, bueno, a la continuación está la fecha de inicio de operación. También se debe de especificar el número de trabajadores equivalente, ya sean empleados o obreros, el total de horas semanales trabajadas en planta, el número de trabajadores promedio por día y por turno laborado, y ya sean los turnos, matutino o vespertino, número de trabajadores promedio, que esto es en un horario entre semana. Y la siguiente, por favor. También debemos de mencionar el nombre del gestor o el promovente. Y aquí se debe de anexar una carta poder
en una hoja membretada del establecimiento industrial y que ésta sea firmada por su representante legal, así como mencionar también el RFC. Y en la primera sección nos menciona que debemos de proporcionar la información técnica general. Esta, como tal, menciona los antecedentes del impacto ambiental y riesgo. Bueno, nos menciona de qué se conforma el artículo 2B, 3, 30 y 31 de la ley, y en qué modalidad está, el número de oficio, la fecha o por quién es emitida. Y también nos menciona otros artículos que se deben anexar, el dictamen de riesgo, el número de oficio, la fecha y por quién es emitida o por quién es autorizada. Y nos menciona también las contingencias. La siguiente, por favor. También nos menciona las operaciones y funcionamiento, los insumos directos e insumos indirectos y consumo energético por tipo de energía. Tenemos que mencionar el tipo de energía y los puntos de consumo, o ya sea la cantidad y la unidad de consumo anual. También nos menciona los combustibles, los contaminantes por punto de emisión. La siguiente, por favor. También nos mencionan en la sección 3 los servicios hidráulicos. Ahí se menciona todo lo de las aguas nacionales, datos generales del aprovechamiento del agua. La siguiente, por favor. Y está la descarga de aguas residuales. Esta tabla también se tiene que llenar. El total de residuos peligrosos generados, el total de residuos peligrosos manejados dentro del establecimiento. Igual esto lo tienen que manejar, llenar. La siguiente, por favor. También nos menciona el almacenamiento de residuos peligrosos dentro del establecimiento y el total de residuos peligrosos manejados fuera del establecimiento, o ya sea que sean prestados por el prestador de servicio. La siguiente, por favor. Por último, nos menciona el formato de la cédula de la operación anual y pues tiene que especificarlo, y la información complementaria y el glosario de los términos. Esto sería como los datos finales. Y para concluir, nosotros consideramos que pues, la naturaleza de los procesos industriales frecuentemente es la emisión de los contaminantes a la atmósfera, así como la generación de residuos peligrosos y descarga de aguas residuales, como se los comentaba. Es pues indispensable la regulación de estos contaminantes a través de una normatividad que puede establecer los lineamientos y criterios aplicables a gestionar el correcto procesamiento de dichos contaminantes. Esto es con el propósito de proteger al medio ambiente y tomando en cuenta en que a veces esta ley la mayoría de los establecimientos mercantiles, industriales o comerciales y de servicios desafortunadamente no cuentan con este tipo de programa. Bueno, más bien con una licencia ambiental, pues ocasionan a veces la clausura, las sanciones o hasta grandes sumas de dinero y el cierre definitivo de estos establecimientos, el cual pues provoca desempleo, despidos y liquidaciones a sus colaboradores y proveedores. Esto pues, ocasiona que pues la recuperación para volver a operar en ese establecimiento sea a largo plazo y pues en ocasiones no puedan recuperarlo. Eso sería todo por nuestra parte, profesor.